Aleluya. Buenos días, estimados hermanos y amigos de la cuarta dimensión. En esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado, quiero hablarles sobre un tema muy importante. ¿Cuál es el tema que yo quiero tratar con ustedes? Es sobre el tema del diezmos. El diezmo. Porque yo no hablo de diezmo, no recojo diezmo, y les exijo a las personas que den diezmo. ¿Por qué? Bueno, ¿el diezmo es obligatorio en la gracia? No, porque estamos en la gracia. Y aquí, en la gracia, todo es voluntariamente que se hace, no por obligación. El Señor no te obliga a hacer nada. En el Antiguo Testamento, el diezmo se llevaba al alfolí, al alfolís. En Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya alimento en toda mi casa. Y dice el Señor: probadme ahora en esto, a ver si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. La mayoría de pastores han tomado este verso para aplicárselo a la iglesia de Cristo. En Malaquías 3:10 dice: malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Puede ser la iglesia maldecida porque nos diezma, la cual es bendita, que el Señor la bendijo con toda bendición. Dice la palabra de Dios que somos benditos con toda bendición desde lo alto. Todas las bendiciones Dios nos las dio, todas. Ahora podemos utilizar a Malaquías 3:10, que se utilizó para el pueblo, la nación de Israel. Podemos utilizar ese verso para maldecir a la iglesia porque una persona no diezme. Totalmente no. Es un error hacer eso. La iglesia es bendita y fue comprada a precio de sangre. ¿Era obligatorio el diezmo en la ley? Sí, era obligatorio. ¿Por qué? Porque el diezmo se llevaba al templo, a un alfolís, para el sustento de los levitas y de los sacerdotes y para ayudar al prójimo. Hoy en día, la tradición cristiana sugiere llevarlo a la iglesia, donde las personas reciben sustento espiritual. Así dicen los pastores hoy, que debería hacerse de esa manera. ¿Quién fue la primera persona que diezmó? En el Antiguo Testamento dice que Abraham, cuando derrotó a los reyes, él tomó el botín de la batalla y le salió al encuentro el sumo sacerdote Melquisedec. Y él, del botín que tomó, le dio el diezmo, le dio todo lo diezmo de ese botín a Melquisedec. De todo el botín le dio los diezmos, y Melquisedec tomó los diezmos de Abraham. Muchas personas dicen: bueno, tú no crees en el diezmo porque es de la ley, pero Abraham diezmó y todavía no había ley. Ok, no había ley. También a Abraham se le dio la circuncisión y no había ley. Él circuncidó al niño, circuncidó a su hijo. Entonces también circuncídate, porque de la misma manera que no había ley cuando Abraham diezmó, de esa misma manera no había ley cuando se circuncidó, y se circuncidó. Entonces también circuncídate, porque no había ley. Entonces, no, de la misma manera que no debe de circuncidarte,
porque no es obligatorio, tampoco el diezmo es obligatorio en la gracia. Porque ni se diezmó en la ley, ni se diezmó en la gracia, sino fuera de todo eso se hizo. Jacob también diezmó y dijo, de todo lo que tú me dieres, si tú me prosperares, dice Jacob, te daré el diezmo de todo. Ahora lo hacen diferente. Ahora para tú prosperar tienes que diezmar. Pero Jacob dijo, si tú me prosperares, de todo lo que tú me dieres, te daré el diezmo. Entonces, hoy es al revés. Hoy todo el mundo tiene que diezmar que tú no tengas para pagar tu casa. ¿Cuántas personas hay en la iglesia a veces que no han podido pagar su renta y los pastores no lo saben? Ni nadie lo sabe. Ni ellos se lo dicen a nadie. Que no han comido, que no han cenado. Y esas personas no se toman en cuenta, ni nadie investiga ese caso. Pero esa persona tiene que diezmar porque si no diezma, está en maldición. Es una mentira. Es un engaño de Satanás. Eso no es así. Estamos en la gracia y todo lo que se hace ahora es por amor. Es voluntariamente, es con un corazón generoso. Eso es lo que dice la palabra. Hoy se utiliza el diezmo como un asunto manipulador, para manipular. Muchos críticos señalan que a menudo se utiliza el versículo de Malaquías 3:10 para presionar a los creyentes, para manipular a los creyentes, para influirle sentimientos de culpa, para obtener ganancias económicas. Lo utilizan hoy que si una persona no diezma en la iglesia, los pastores no quieren ponerlo en un cargo porque dicen que un ladrón no puede tener un cargo en la iglesia. Que un maldito, lo he escuchado yo personalmente, nunca había escuchado yo tanto disparate como ese. Que un maldito no puede ocupar un cargo en la iglesia. Hasta lo sientan en la iglesia porque la persona no diezma. ¿Cómo puede ser posible semejante tontería en este tiempo donde estamos bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Usted quiere diezmar? Bueno, puede hacerlo en la gracia voluntariamente, pero no es un mandato obligatorio en la gracia. En la gracia, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, solamente se menciona el diezmo 10 veces. Y en la mayoría de casos lo menciona Jesucristo. Y citando al antiguo pacto. Y lo hizo para denunciar a los escribas y fariseos que diezmaban la menta, el eneldo y el comino y pasaban por alto lo más importante de la ley, el amor, la justicia y la misericordia. Estas cosas eran necesarias sin dejar de hacer aquella. Lógicamente Jesús tiene que decir que era necesaria sin dejar de hacer aquella porque Jesús vino a cumplir la ley, no abolirla. Entonces Jesús tiene que decir que era necesario sin dejar de cumplir aquella, porque él estaba en la ley y él vino a cumplir la ley. Ahora bien, en el nuevo pacto ya no es así. Ahora el apóstol Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por fuerza. Que cada uno aparte según haya prosperado, para que cuando él llegue no se hagan colectas. Eso significa que aquí es por gracia, por amor, voluntariamente. No porque tú me vas a manipular a mí para que yo te dé un diezmo. Ahora, en el Antiguo Testamento, si nos vamos a regir por el Antiguo Testamento, entonces, con la ley del diezmo, vamos a hacerlo de la manera correcta y de la manera que establece la palabra de Dios. Históricamente el diezmo es un impuesto obligatorio en la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento la historia cambia. Ahora es por amor y generosidad y de forma voluntaria. Ahora, supongamos que estemos en la ley. Vamos a leer la palabra de Dios. En el capítulo 26, versículo 12 de el libro de Deuteronomio.
Dice, cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmos, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ello. Escuche bien. Cuando tú acabes de diezmar, dice en la ley, Dios hablando a través de Moisés, la ley sobre el diezmo y las primicias. Darás el primer año y el segundo. Serán del sacerdote, será del levita. Pero el tercer año, ese año completo, el año tercero, se contaba el año tercero, entonces debía de darle ese diezmo que entraba al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ellos debían de comer de todo eso ese año completo. Ahora díganme cuándo ustedes han escuchado predicar eso dentro de las iglesias a los pastores y ministros, que hay un año completo que hay que dárselo a los huérfanos, a la viuda. Cuando usted ha escuchado predicar, nunca he escuchado a ningún ministro de Dios. Yo no lo he escuchado predicando que el tercer año de los diezmos hay que dárselo a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Eso no se hace. Entonces, tú me puedes predicar los versos bíblicos que económicamente te satisfagan a ti y que sean de beneficio para ti, pero esto no me lo puede predicar. Entonces vamos a predicar los diezmos completos. Si vamos a vivir el antiguo pacto, si vamos a vivir por la ley, entonces vamos a aplicar la ley completa, porque la palabra dice que el que cumple toda la ley y falla en un punto se hace culpable de todo. El que vive toda la ley y si falla en un punto, dice la palabra de Dios, que si vive toda la ley y falla en un punto, ya se hizo culpable de todo. Entonces en este punto están fallando. Si vivimos en la ley, entonces somos culpables de todo lo otro. Estamos fallando en eso, estamos fallando en todo, porque estamos fallando en un punto. Entonces no estamos cumpliendo la ley del diezmo completa. Entonces todos los años el diezmo. Pero entonces, ¿cuándo se le van a dar los diezmos? El año completo, como dice la palabra de Dios, para cumplirla a los huérfanos, a la viuda y a los pobres. Entonces estamos fallando en la ley del diezmo. No se está haciendo como la palabra de Dios establece. En dado caso que fuese así y que el diezmo tuviese vigente obligatoriamente, como quieren los pastores obligar y decir que la gente es maldita y que la gente ladrona y que la gente no se salva porque no diezme, una mentira, un engaño manipulador para manipular a la iglesia de Cristo que fue comprada a precio de sangre. Que Dios no anda detrás de tu bolsillo, Dios no anda detrás de tu dinero. Si usted quiere darlo, délo, pero no se sienta culpable el día que usted no pueda darlo. No se sienta culpable, no se sienta que usted se perdió, porque eso es una falsedad, es una mentira. Cristo murió por su alma y pagó el precio por su pecado. Y esto no es por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo Jesús. La salvación no se obtiene por obra, no se obtiene por lo que usted hace. La salvación se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de la gracia de Cristo viene la salvación, no porque usted diezme. Entonces, si es por el diezmo, entonces ya no es por gracia. Si es por obra, entonces dice Pablo, ya no es por gracia. Entonces la gracia ya no es gracia. Entonces, ¿qué están predicando? Para llenar su bolsillo, para llenar su aljaba. La palabra en Malaquía dice, y hay alimento en toda mi casa. No en una sola casa. No es solamente la casa del pastor. Dice, y hay alimento en la casa del pastor o del ministro o del sacerdote. No, y hay alimento en toda mi casa. Porque los diezmos eran para sustentar a los huérfanos, a la viuda, a los levitas, a los sacerdotes y también al huérfano y a la viuda y a los necesitados y a los extranjeros que llegaban, encontraran alimento. Pero hoy en día mucha gente en la iglesia de Cristo llega y a veces no tiene nada y nadie lo toma en cuenta y se le exige diezmos.
y tienen que darlo, obligatorio. Y mucha gente no cumplen con la ley del diezmo, ellos lo saben, porque mucha gente diezman por cumplir con pastores y porque hacen un cargo y están como Ananías y Zafira, que vendieron la heredad y trajeron del dinero. Mucha gente dicen que dan sus diezmos y mucha gente que yo sé quiénes son. Y he escuchado y ellos mismos lo han dicho, lo hacen solamente para cumplir con el pastor, para quedarse en el cargo, pero no lo están dando completo. Estás en un engaño, estás en una mentira. O lo da o no lo da. ¿Qué vas a hacer? O no lo dé como diezmo, dalo como ofrenda, para que no te veas forzado, obligado a hacer algo que tú sabes que tú no puedes llevar, que tú no puedes cumplir. Pero yo no sé por qué a la gente se le hace más fácil llevarle 3, 4 mil, 5 mil pesos allí a la iglesia en un sobre y echarlo en un sobre, y se le hace más fácil hacer eso que llevárselo a un huérfano, a un pobre, a un necesitado. Se le hace más fácil echarlo en un sobre en la iglesia que ir y llevárselo a un huérfano, a un pobre, a un necesitado. ¿Por qué se le hace más difícil? Llévaselo a los necesitados. Comparte tu ofrenda en la iglesia y también comparte con los necesitados. Nada más no lo deje ahí. Pero no, se nos hace más fácil agarrar un sobre, echar 3, 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos allí, sin importar lo que pase. Mientras que hay mucha gente en la iglesia que a veces no han cenado, que a veces no han comido nada. Y nosotros ignoramos todas esas cosas. Personas que tienen problemas, que tienen situaciones económicas y todo el mundo lo ignora, mientras que nosotros ponemos allí un dinero que muchas veces se está malversando. Eso pasa mucho y está pasando hoy. Y la mayoría de iglesias están predicando estas cosas para manipular al pueblo de Dios, para llenar su aljaba. Muchos ministros de Dios, por eso yo no hablo estas cosas. Que diezmo, que denme dinero, denme dinero. Raíz de todo mal es el amor al dinero, en el cual, codiciando a algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay que cuidarse de ese asunto. Todo no es dinero. Dinero, 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 el dinero, el dinero. Hay que tener cuidado con este asunto en la iglesia de Cristo, porque hoy muchos se están enriqueciendo de la obra de Dios. Muchos están viviendo vidas cómodas y de lujo a través de la obra de Dios, utilizando la obra de Dios, y no se sacian. La iglesia de Cristo no es tanto para recibir, es más para dar. Es más para dar que para recibir. No es solamente para que le den, denme, vengan, traigan. Y dice, yo he visto iglesias que se recogen 4 y 5 ofrendas en una noche. Eso debe ser pecado. La iglesia vienen y te piden la ofrenda de los caballeros, la ofrenda de la dama, te piden el diezmo, te piden la ofrenda regular de la noche, te piden una ofrenda especial, te piden la ofrenda misionera. Entonces, ¿cuántas ofrendas recogen? ¿Cuántas son? ¿Hasta cuándo se van a saciar? No se sacian. ¿Cuándo van a comenzar a dar de lo que ya tienen? Comiencen a dar de lo que ya tienen, de lo que ya Dios le ha dado. Muchas iglesias ni siquiera rinden cuenta. Tú no sabes qué entró, qué salió y a quién se le repartió. Muchas también. Hay muchas iglesias de Dios y hay muchos pastores de Dios que son humildes, que sí, recogen sus diezmos y ayudan. Sí, lo hay. Pero yo estoy hablando de que en términos generales, esto no es una obligación que hay que sugestionar al pueblo de Dios, que es obligado, que si no tú eres maldito, que si no tú te pierdes, que Señores, estamos en la gracia, no se puede estar oprimiendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede ser oprimido por estas cosas. Si Dios te pide tu dinero, debería de dárselo todo, porque todo es de él, el mundo y su plenitud, todo es de él. Pero no es la manera que mucha gente utilizan la correcta. Eso es a lo que yo me abaso, señores. Y si van a predicar el diezmo, predíquenlo completo. Predíquenmelo con Deuteronomio 26, versículo 12. Que el primero y el segundo eran de los levitas y de los sacerdotes, pero el tercero había que compartirlo con los huérfanos, la viuda y los pobres. Y tenían que hacerlo, y si no lo hacían, había problemas.
Pero hoy no se puede estar maldiciendo la iglesia, usando Malaquías 3:10, que está hablando con los sacerdotes y levitas en ese tiempo, ni siquiera está hablando con la iglesia de Cristo. Está hablando con el pueblo de Israel en ese tiempo y con los sacerdotes y levitas. No está hablando con la iglesia de Cristo hoy. Tú no puedes agarrar a Malaquías 3:10 para aplicárselo a la iglesia de Cristo para sacarle dinero y para sacarle diezmo. Eso es peligroso. Tú no puedes agarrar la ley, las maldiciones que venían en la ley por las obras, para aplicarle en la gracia a la iglesia de Cristo, que fue comprada a precio de sangre y que es bendita y es gloriosa, porque Cristo la compró con su sangre. Entonces eso es lo que yo le quiero decir. Yo no quiero ser contencioso. Yo solamente estoy dando la opinión de Dios, la opinión bíblica sobre este tema, para que nos cuidemos. Señores, cuídense, haga bien, sea generoso. De aquellos que necesitan, vayan de la viuda, vayan de los huérfanos, ayude al necesitado, asesórese de las necesidades de su hermano. Y si usted tiene, comparta con ellos, comparta su dinero con ellos, ayude, claro que sí. Pero no se deje sugestionar en una iglesia que hay que dar diezmo, que el diezmo te hace maldito, que te va a perder, porque eso es una mentira, eso es un engaño, es una manipulación, que tú no puedes tener un cargo si tú diezmas. Eso es un engaño. Yo en la lista de lo que diezma nunca me anoto en las iglesias. Nunca me he anotado. ¿Por qué? Porque eso le trae maldición a quién. Eso le trae persecución a quién. A los líderes, a los pastores. ¿Por qué? Porque cuando ven la lista de lo que diezman, entonces el día que tú no estás en esa lista, empiezan ellos a claudicar en su mente. Entonces yo por eso nunca me anoté en una lista, porque Dios nunca me lo permitió. Yo podía darlo, pero no me anotaba en la lista. En ninguna lista, yo no me anoto en lista. Lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Una lista para que el pastor te tome en cuenta. Porque hoy en día el que más diezma le dan cargo en la iglesia. Esa gente son intocables. Y puede estar en el pecado y pueden estar en cualquier cosa y lo toman en cuenta solamente porque una persona que es un fiel diezmador. Eso es lo que se toma en cuenta, el dinero. Qué peligro y qué rol en el que se ha caído hoy. Tengan cuidado y cuídense de esta cosa, porque hoy la gente lo que quiere es llenar su aljaba, llenarse de lujo, llenar su vida, de asegurar su futuro a costilla de los demás. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar y el dinero que usted produce de su trabajo honrado, usted no puede ser maldecido porque usted no le dé el 10% obligatorio a una iglesia. Eso es mentira. Ese dinero que usted trabajó es suyo. Y ese dinero usted lo tiene que usar conforme al Espíritu, como Dios le guíe. Repartir de sus ganancias y de sus beneficios, como Dios le guía a usted. No es que usted tiene una obligación. Eso no existe, la obligación ya en la gracia. Nada es por fuerza. Aquí nada es por tristeza ni por fuerza, que tú vas a llevar eso allí por fuerza, por tristeza, porque te van a quitar de un cargo. Tienes que sacarte eso. Mejor sal tú mismo de ese cargo, porque eso no es de Dios. Ese cargo no es de Dios. Si ese cargo te lo dieron por dinero a ti, porque tú diezmas, salto de ese cargo, porque tú tenés ese cargo ahí. Y al final puedes perder tu alma, porque estás haciendo la cosa por fuerza, no por amor a Dios. Entonces ahí es que está el error y el problema hoy. Y por eso yo a ustedes tengo que decirle esto y enseñarle esto. Si lo van a hacer, háganlo, pero háganlo completo. No se dejen engañar. Porque hay muchos engañadores por ahí, muchos lobos rapaces que viven solamente de la lana de las ovejas, que nada más le interesa la lana, no se preocupan si el miembro comió, si el miembro pagó su casa, si vive alquilado, si no vive, no le interesa si el miembro cenó, si se desayunó, qué problema tiene. No, hoy los pastores no investigan la calidad de vida de nadie, solamente le interesa que ellos le traigan su diezmo y sus ofrendas. Entonces, eso es un cáncer hoy del cual hay que cuidarse, porque la iglesia de Cristo hoy está siendo agravada por estas cosas, por el tema del dinero, por el tema del dinero. Así es que Dios le bendiga. Por eso yo temo recoger dinero. Yo temo hablar de estos temas, pero tengo que enseñar y tengo que cumplir con mi rol en la cuarta dimensión, de yo decir las cosas que siento de Dios y que tengo que hacer por la palabra, porque yo le leí la palabra. Si usted no creen si la persona no cree a la palabra, bueno, yo le leí la palabra, lo que dice la palabra de Dios que hay que hacer. ¿Entiende? Y si usted quiere dar todo su dinero a una iglesia, usted lo puede dar. Ese dinero es suyo, usted lo trabajó.
Ahora, yo lo que no quiero es que usted se sienta condenado el día que usted no pueda dar, que usted tenga un compromiso, que usted tenga que hacer algo con ese dinero y usted tenga que sacar ese diezmo porque es obligatorio, porque si no usted está en maldición, cosa que es mentira. Usted no puede ser maldito porque usted no dé un diezmo en la gracia. Y eso pasó, eso era en la ley, que era por la obra, que era por la cosa que la gente hacía. Ya no, esto no es por obra, esto es por gracia, esto es por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios le cubra con su sangre preciosa.